Mi nombre es Paula, tengo 44 años, y durante toda mi vida he sido el fantasma de mi propia familia. Esa noche de Navidad, mientras caminaba hacia la casa de mi hermana mayor Carmen con un regalo envuelto en mis manos temblorosas, no sabía que sería la última vez que entraría por esa puerta como la hermana invisible, la que siempre pedía perdón por existir. Desde que mamá murió hace 3 años, las reuniones familiares se volvieron aún más dolorosas. Papá, con sus 78 años y el Alzheimer comenzando a robarle los recuerdos, era la única razón por la que yo seguía apareciendo. Él ya no recordaba bien nuestros nombres, pero cuando me veía, todavía sonreía con esa ternura que me mantenía aferrada a lo que quedaba de nuestra familia rota. Carmen había heredado no solo la casa familiar, sino también el rol de matriarca que mamá había ocupado. Pero donde mamá tenía paciencia, Carmen tenía desprecio. Donde mamá incluía, Carmen excluía. Y yo, la hermana menor que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, que trabajaba en una oficina de contabilidad ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, era el recordatorio viviente de todo lo que ellos consideraban fracaso. Esa noche, cuando toqué el timbre, escuché las risas desde adentro. Mis sobrinos Andrés y Sofía, ya adultos, estaban contando anécdotas familiares, anécdotas donde yo no aparecía, historias de nuestra infancia reescritas como si yo nunca hubiera existido. El esposo de Carmen, Roberto, ese hombre que siempre me miraba como si fuera una carga, abrió la puerta con su sonrisa forzada de siempre. «Ah, Paula, ya llegaste». No era bienvenida, era constatación. Como quien dice, «Ah, ya llegó la lluvia», cuando ve las nubes grises. Entré cargando mi bolsa con los regalos que había comprado con tanto cuidado. Para papá, un álbum de fotos familiares que había estado armando durante meses, buscando cada imagen en cajas viejas, escribiendo las fechas y los nombres que él ya no recordaba. Para Carmen, un chal tejido a mano que me había llevado semanas terminar. Para los chicos, libros que sabía que les gustarían, escogidos después de escuchar durante años sus conversaciones sin que me incluyeran en ellas. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. La mesa ya estaba servida cuando llegué. Claro, siempre empezaban sin mí, como si mi llegada fuera opcional, como si la cena pudiera transcurrir perfectamente sin mi presencia. Me senté en el lugar de siempre, al final de la mesa, junto a papá, que me miró con esos ojos cada vez más distantes, pero todavía cálidos. «¿Paula? ¿Eres tú, hijita?» Su voz me quebró el corazón como siempre. «Sí, papá, soy yo. Qué bueno que viniste. Tu mamá siempre decía que eras la más buena de mis hijas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen dejó los cubiertos sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Roberto carraspeó incómodo. Los chicos intercambiaron esas miradas que conocía también, esas que decían, «Ahí va el abuelo otra vez», confundiendo todo. Pero papá no estaba confundiendo nada. Y yo sabía algo que ellos no sabían, algo que había guardado durante 3 años, esperando el momento correcto, algo que mamá me había confiado en sus últimos días, cuando ya sabía que se iba y necesitaba que alguien supiera la verdad. «Bueno, vamos a brindar», dijo Carmen, levantando su copa de vino caro, ese que compraba para ocasiones especiales y que jamás me había ofrecido. Por la familia, por estar juntos una Navidad más. Todos levantaron sus copas. Yo alcé mi vaso de agua, porque nunca había vino para mí, nunca había lugar real para mí en esa mesa. Y mientras fingían brindar por la unión familiar, yo tocaba con los dedos el sobre que llevaba en mi bolso desde hacía 3 años. La carta que mamá escribió para papá antes de morir. La carta que él nunca se atrevió a abrir, porque sabía que contenía verdades que prefería no enfrentar. La carta que me dio a mí, temblando, diciéndome, «Cuando sea el momento, hijita. Cuando ya no puedas más con esta injusticia, ábrela, y que ellos sepan por qué». Durante la cena, fue lo de siempre. Carmen hablaba de las vacaciones caras que se habían tomado, de los logros de sus hijos, de los planes grandiosos para el próximo año. Roberto presumía su nuevo auto, su ascenso en el trabajo, sus conexiones importantes. Andrés y Sofía compartían anécdotas de la universidad, de sus novios, de sus planes brillantes, y yo escuchaba, como siempre, invisible, muda, presente, pero ausente. Cuando intentaba participar en la conversación, mis palabras se perdían en el aire como si nunca las hubiera pronunciado. Cuando reía con algún chiste, nadie notaba mi risa. Cuando trataba de contar algo de mi vida,
La conversación se desviaba hacia temas más importantes. Mis regalos quedaron en una esquina, sin abrir. Los abriremos después, mintió Carmen, sabiendo que los guardaría en algún armario y los regalaría después a alguien más, como había hecho siempre. El postre llegó acompañado de más historias familiares, historias de cuando éramos niñas, pero contadas como si Carmen hubiera sido hija única, anécdotas de mamá, pero solo aquellas donde yo no aparecía, recuerdos editados, limpiados de mi existencia. Fue entonces cuando papá, con esa lucidez que a veces lo visitaba como un rayo de sol entre nubes, dijo algo que hizo que el aire se volviera espeso. Carmen, ¿por qué nunca le das a Paula lo que es suyo? Carmen se tensó. Roberto dejó de masticar. Los chicos se miraron confundidos. Papá, no sabemos de qué hablas, dijo Carmen con esa voz controlada que usaba cuando quería que papá se callara. Claro que sabes. Tu mamá me lo dijo antes de morirse. Me dijo que tenía que... Papá está confundido, interrumpió Carmen rápidamente. Ya sabes cómo se pone a veces. Pero papá la miró con una claridad que cortaba el aire. No estoy confundido, Carmen. Sé exactamente lo que tu madre quería que hiciera. Y sé que nunca tuve el valor de hacerlo. Fue en ese momento cuando saqué el sobre de mi bolso. Las manos me temblaban, pero algo dentro de mí había decidido que era hora. 3 años de silencio. 3 años de ser invisible. 3 años de cargar con un secreto que no era mío cargar. Papá, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. ¿Te acuerdas de la carta que mamá te escribió antes de morir? Porque yo la guardé, y hoy la voy a leer en voz alta. La sala se congeló. Carmen palideció como si hubiera visto un fantasma. Roberto dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. Los chicos nos miraban sin entender, pero sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Carmen se había puesto de pie tan rápido que su silla casi se volcó, sus ojos fijos en el sobre amarillento que yo sostenía como si fuera una bomba a punto de explotar. Paula, no te atrevas, susurró, pero su voz tembló de una manera que nunca había escuchado. No sabes de qué estás hablando. ¿No me atrevo? La pregunta salió de mis labios con una amargura que había estado acumulando durante décadas. Carmen, llevo 44 años sin atreverme, 44 años callándome, haciéndome invisible, pidiendo perdón por existir, 44 años siendo tratada como la hermana que sobra en esta familia. Roberto intentó intervenir con su diplomacia de siempre. Paula, quizás esto no es el momento ni el lugar. ¿Cuál sería el momento, Roberto? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. ¿Cuándo sería apropiado para mí hablar? ¿Después de otros 20 años de ser ignorada en cada reunión? ¿Después de que papá muera sin saber que mamá quería decirle algo importante? Papá me miraba con esa lucidez que aparecía en los momentos más inesperados. Ábrela, hijita. Ya es hora de que sepamos qué quería decir tu mamá. Carmen dio la vuelta a la mesa como una fiera acorralada. Esa carta es privada. Es entre papá y mamá. No tienes derecho. No tengo derecho, repetí, y una risa amarga escapó de mi garganta. Es gracioso, Carmen. Nunca tengo derecho a nada en esta familia. No tengo derecho a hablar en las conversaciones. No tengo derecho a que abran mis regalos. No tengo derecho a que me incluyan en las fotos familiares. No tengo derecho a que me inviten a los cumpleaños importantes. Pero mamá sí me dio el derecho de guardar esta carta, y me pidió que la leyera cuando ya no pudiera más. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. El papel era frágil, amarillento, y reconocí inmediatamente la letra de mamá, esa escritura cuidadosa que se había vuelto temblorosa en sus últimos días. Mi querido Fernando, comencé a leer. Si Paula está leyendo esta carta, significa que finalmente encontró el valor que yo nunca tuve en vida para decirte la verdad. Una verdad que me ha carcomido durante años y que no puedo llevarme a la tumba. Carmen se dejó caer en su silla, tapándose la cara con las manos. Roberto se había quedado paralizado. Andrés y Sofía se miraban como si el mundo que conocían estuviera a punto de colapsar. Fernando, durante todos estos años, permitimos que Paula fuera tratada como si fuera menos que Carmen. Permitimos que creciera sintiéndose invisible, innecesaria, como si su existencia fuera un error. Y la verdad es que nosotros fuimos los que cometimos el error más grande de nuestras vidas. La voz se me quebró, pero continué. Cada palabra de mamá era como un abrazo que había estado esperando durante décadas. Paula no es tu hija biológica, Fernando. Pero eso jamás debería haber importado. La encontramos abandonada cuando tenía apenas 2 años, en el orfanato San José. Carmen tenía 4 años, y yo no podía tener más hijos. Cuando vimos a esa niñita de ojos enormes y sonrisa triste,
Supimos que era nuestra hija, que el destino nos la había enviado. Un grito ahogado salió de la garganta de Carmen. Roberto se había puesto pálido como un papel. Los chicos nos miraban boquiabiertos, tratando de procesar lo que estaban escuchando. Pero yo continué, porque cada palabra era una liberación. Decidimos no decirle nunca la verdad a Paula. Queríamos que se sintiera completamente nuestra, pero cometimos el error de permitir que Carmen, siendo tan pequeña, escuchara nuestras conversaciones sobre la adopción, y Carmen, con la crueldad inconsciente de los niños, comenzó a tratarla diferente, a hacerla sentir que no pertenecía, y nosotros, cobardemente, lo permitimos. A Carmen sollozaba ahora, con esos sollozos que salen del alma cuando toda una vida de mentira se desmorona. Fernando, hay algo más que debes saber, algo que me avergüenza profundamente confesar. El testamento que hicimos no es justo. Le dejamos todo a Carmen porque pensamos que Paula, al no ser de nuestra sangre, no tenía el mismo derecho. Qué terrible error, qué horrible injusticia. Roberto se levantó abruptamente de la mesa. Esto es demasiado. Paula, por favor, para. ¿Para? Mi voz se alzó por primera vez en años. ¿Para, Roberto? ¿Para ahora que finalmente sé por qué siempre me has mirado como si fuera una intrusa? ¿Para ahora que entiendo por qué nunca fui bienvenida en su casa, en su familia, en su vida perfecta? Tía Paula. Sofía trató de hablar, pero yo la corté con un gesto. No, Sofía, déjame terminar. Déjame leer lo que tu abuela quería que supieran. Paula fue la hija que más cuidó de nosotros, la que venía todos los domingos a visitarnos, la que se quedaba cuando estábamos enfermos, la que nunca pidió nada a cambio, la que amó con el corazón más puro que he conocido, y nosotros la rechazamos, la hicimos sentir como si fuera menos, como si su amor valiera menos porque no compartía nuestra sangre. Papá tenía lágrimas en los ojos, su mano temblorosa se extendió hacia mí. Fernando, si esta carta llega a tus manos, por favor, corrige nuestro error. Dale a Paula lo que siempre debió ser suyo. No solo la herencia material, sino el reconocimiento de que fue la mejor hija que pudimos haber pedido. Y dile que la mamá que nunca tuvo la valor de decirle esto en vida, la amó más de lo que las palabras pueden expresar. La carta terminaba ahí, pero el eco de las palabras de mamá llenó cada rincón de esa sala. Carmen lloraba inconsolablemente. Roberto había salido al jardín, incapaz de enfrentar la verdad. Andrés y Sofía me miraban como si me vieran por primera vez en sus vidas. Papá se levantó con dificultad y caminó hacia mí. Sus manos, frágiles y manchadas por la edad, tomaron mi rostro con una ternura que me partió el corazón. Perdóname, hijita, perdóname por ser tan cobarde. Tu mamá tenía razón. Fuiste la mejor hija que pudimos tener. Pero el daño estaba hecho. 44 años de sentirme invisible no se borraban con una disculpa. 44 años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia no desaparecían con lágrimas tardías. Carmen, dije, volviéndome hacia mi hermana que sollozaba detrás de sus manos. Mírame. Ella levantó la cabeza lentamente, su maquillaje corrido, sus ojos rojos de llorar. Durante toda nuestra infancia, tú sabías la verdad, y elegiste hacerme daño con ella. Elegiste hacerme sentir que no pertenecía. Elegiste convertir el amor de nuestros padres en una competencia que yo nunca podría ganar. Paula, yo era solo una niña, balbuceó. Eras una niña, pero a los 20 años ya no eras una niña, a los 30 tampoco, y ahora, a los 46, definitivamente no eres una niña. Has tenido décadas para corregir esto, Carmen, décadas para incluirme, para tratarme como a una hermana de verdad, y elegiste no hacerlo. Me puse de pie, guardando cuidadosamente la carta de mamá en mi bolso. Mis piernas temblaban, pero mi voz se mantenía firme. He pasado toda mi vida pidiendo perdón por existir, disculpándome por ocupar espacio en reuniones familiares donde claramente sobraba, rogando por migajas de afecto de personas que decidieron hace mucho tiempo que yo no era digna de su amor completo. Carmen se acercó a mí, sus manos extendidas en súplica. Paula, por favor, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. ¿Véame empezar de nuevo? La pregunta salió de mis labios con una incredulidad que cortaba el aire. Carmen, no puedes empezar de nuevo una vida entera. No puedes borrar 4 décadas de desprecio con un lo siento dicho entre lágrimas porque te descubrieron. Los días que siguieron a esa Navidad fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no paraba de sonar. Carmen me llamaba cada pocas horas.
Roberto enviaba mensajes de texto pidiendo que habláramos como adultos, y mis sobrinos, que apenas me dirigían la palabra en reuniones familiares, ahora querían verme urgentemente. Pero yo no respondía. Por primera vez en mi vida, el silencio era mío. Me tomé una semana de vacaciones en el trabajo y me dediqué a hacer algo que nunca había hecho: pensar en mí misma. Caminaba por mi pequeño apartamento, ese lugar modesto que siempre me había avergonzado cuando lo comparaba con la casa grande de Carmen, y de repente lo veía con otros ojos. Era mío. Lo había pagado con mi trabajo. Lo había decorado con mi gusto. Era el único lugar en el mundo donde siempre había sido bienvenida. El jueves por la mañana, papá apareció en mi puerta. Había tomado un taxi solo, algo que le estaba prohibido hacer debido a su condición, pero su determinación había sido más fuerte que las restricciones familiares. «Hijita, tenemos que hablar», me dijo cuando abrí la puerta. Lo recibí con café y galletitas, como hacía mamá cuando teníamos visitas importantes. Papá se sentó en mi pequeña sala, mirando alrededor con una expresión de sorpresa. «¿Sabes qué?», dijo después de un largo silencio. «Esta casa se siente más como hogar que la mía». Nos quedamos en silencio un momento, tomando café. Finalmente, papá habló. «He estado recordando cosas, Paula, cosas que creía que había olvidado. Tu mamá me contó todo, poco a poco, durante sus últimos meses, no solo sobre la adopción, sobre cómo permitimos que Carmen te tratara, sobre el testamento injusto, sobre todas las veces que deberíamos haber defendido a nuestra niña y no lo hicimos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ayer fui al abogado, cambié el testamento. Todo lo que era de tu mamá y mío ahora es tuyo. La casa, los ahorros, todo. Carmen tiene su propia vida, su propia casa, su propio dinero. Tú no has tenido nada más que tu trabajo y tu amor, y eso no es justo». Me quedé sin palabras. No era por el dinero. Nunca había sido por el dinero. Era por el reconocimiento. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba eligiendo a mí. «Papá, no necesitas...». «Sí necesito, hijita. Necesito hacer esto por tu mamá. Necesito hacerlo por mí. Y necesito hacerlo por ti». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. «Carmen vino a verme ayer. Estaba furiosa por el cambio del testamento. Me dijo que eras una manipuladora, que habías planeado todo esto, que le habías lavado el cerebro a tu mamá antes de que muriera». Papá me miró con una tristeza infinita. En ese momento me di cuenta de que no la conocía, que la hija que habíamos criado era capaz de decir esas cosas horribles sobre su hermana que nunca le había hecho daño a nadie. Después de que papá se fue, me senté en mi sofá y lloré, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en mi vida, alguien me había elegido, alguien había visto mi valor y había decidido que yo importaba. Esa noche sonó mi teléfono. Era Andrés, mi sobrino. «Tía Paula, ¿podemos hablar? Sofía y yo queremos verte». Lo cité en el café del barrio, ese lugar pequeño y acogedor donde yo desayunaba los domingos cuando la soledad se volvía demasiado pesada. Llegaron puntuales, algo nerviosos, como si no supieran muy bien cómo hablarme. «Tía», comenzó Sofía, «queremos pedirte perdón. No solo por la otra noche», agregó Andrés, «por todos estos años, por no defenderte, por no incluirte, por tratarte como si fueras invisible». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Crecimos viendo cómo mamá te trataba, y pensamos que era normal. Pensamos que así se trataba a las tías. No nos dimos cuenta de lo cruel que era hasta que escuchamos la carta de la abuela. Nos dimos cuenta de que no sabemos nada de ti», dijo Andrés. «No sabemos cuáles son tus comidas favoritas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si has estado enamorada, cuáles son tus sueños. Hemos vivido toda la vida contigo en reuniones familiares, y no te conocemos en absoluto». «Y eso es culpa nuestra», agregó Sofía, «no de mamá. Nosotros tenemos ojos, tenemos cerebro, tenemos corazón. Podríamos haberte preguntado, haberte incluido, haberte valorado, y no lo hicimos». Los miré a estos dos jóvenes que de repente parecían más maduros de lo que había sido toda mi familia en décadas. «¿Saben qué es lo que más me duele?», les dije. «No es que no me conozcan, es que nunca quisieron conocerme. Durante años, yo estaba ahí, disponible, esperando que alguien me preguntara cómo estaba, qué pensaba, qué sentía, pero era más fácil ignorarme». «Tienes razón», dijo Andrés, «y entendemos si no nos perdonas. Entendemos si no quieres tener nada que ver con nosotros. Pero», agregó Sofía, «si nos das una oportunidad, nos gustaría empezar de nuevo. De verdad esta vez, no porque nos sintamos culpables, sino porque queremos conocer a nuestra tía,
A la tía Paula, no a la idea que teníamos de ti. Los miré durante un largo momento. Estos chicos, que habían crecido en una familia donde el desprecio hacia mí era la norma, habían encontrado la valentía para cuestionarlo todo y pedir perdón. Habían encontrado la humanidad que sus padres habían perdido hacía mucho tiempo. Una oportunidad, dije finalmente, pero con una condición. Si van a estar en mi vida, van a estar de verdad. No voy a ser la tía que aparece en reuniones familiares para hacer números. No voy a ser la que invitan por lástima. Si quieren conocerme, vengan a mi casa. Llaméenme cuando tengan problemas. Cuéntenme sus secretos. Háganme parte de sus vidas reales, no solo de las ceremonias. Ambos asintieron con una solemnidad que me conmovió. «Hay algo más que quieren saber», dijo Sofía después de un momento. «Mamá nos contó que el abuelo cambió el testamento, que te dejó todo a ti». Esperé. No sabía a dónde querían llegar con esto. «Queremos que sepas que nos parece perfecto», dijo Andrés. «Tú fuiste la que estuvo con ellos cuando estaban enfermos. Tú fuiste la que los visitaba todos los domingos. Tú fuiste la que los amó sin condiciones. Te mereces todo lo que te dejaron y más». «Mamá está furiosa», agregó Sofía. «Dice que vas a destruir a la familia, pero nosotros pensamos que la familia ya estaba destruida. Y tal vez ahora, sin toda esa hipocresía, podemos construir algo mejor». Esa noche, después de despedirme de mis sobrinos con un abrazo real por primera vez en sus vidas, llamé a mi jefe y le dije que quería tomarme un mes de vacaciones. Tenía ahorros suficientes y por primera vez en mi vida tenía planes. Iba a viajar. Iba a conocer lugares que siempre había querido ver, pero que nunca me había permitido porque las mujeres solteras de mi edad no viajan solas. Iba a tomar clases de pintura, algo que había querido hacer desde la adolescencia, pero que había abandonado porque Carmen decía que era una pérdida de tiempo. Iba a vivir para mí, por primera vez en 4 décadas. Pero antes de irme, tenía una última conversación pendiente. Carmen me esperaba en la puerta de mi edificio el viernes por la mañana. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada, y su maquillaje no conseguía ocultar las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos. «Necesitamos hablar», me dijo sin saludar. «Hola, Carmen. ¿Cómo estás?», respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «No me vengas con cortesías, Paula. Sabes perfectamente por qué estoy aquí». La hice pasar a mi apartamento. Preparé café, como había hecho con papá, como había hecho con mis sobrinos, como hacía siempre que alguien venía a mi casa, porque a pesar de todo, yo seguía siendo la persona que cuidaba a otros. Carmen se sentó en el borde del sofá, como si temiera contaminarse si se acomodaba demasiado. «Esto es ridículo, Paula. Toda esta situación es un malentendido gigante que se salió de control». «¿Un malentendido?», la miré con genuina curiosidad. «¿Qué parte fue el malentendido, Carmen? ¿Los 40 años de desprecio? ¿El hecho de que sabías sobre mi adopción y lo usaste para hacerme sentir inferior? ¿O que mamá se murió sintiéndose culpable por permitir que me trataras como basura? Eras una niña problemática», explotó Carmen. Y por primera vez en años, vi su verdadero rostro sin máscaras. «¿Crees que fue fácil para mí de repente tener una hermana? ¿Crees que fue fácil ver cómo mis padres se desvivían por una extraña que habían recogido de un orfanato? Tenía 2 años, Carmen. Era una bebé. Eras una intrusa». Su voz se quebró con una furia que había estado guardando durante décadas. «Mis padres eran míos, mi familia era mía, y de repente apareciste tú, con tus ojos grandes y tu cara de víctima, y todos te adoraban. La verdad, finalmente, cruda, horrible, pero real. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carmen?», le dije con una calma que contrastaba con su furia. «Que si me hubieras dado una oportunidad, habríamos podido ser hermanas de verdad. Yo te habría adorado. Te habría seguido a todas partes, como hacen las hermanas menores. Habríamos podido tener algo hermoso. No necesitaba una hermana. Tenía una familia perfecta hasta que llegaste. ¿Y ahora qué tienes?». La pregunta la desarmó. Carmen se derrumbó en el sofá, como si toda la energía que había estado usando para mantener su furia se hubiera agotado de repente. «Tengo 2 hijos que me miran como si fuera un monstruo», susurró. «Tengo un padre que cambió su testamento porque considera que soy una mala persona. Tengo un esposo que no entiende por qué no puedo simplemente arreglar las cosas contigo. ¿Y qué quieres que haga yo con eso, Carmen? Renuncia a la herencia». Lo dijo tan bajo que casi no la escuché. «Renuncia a lo que papá te dejó y volvamos a ser como antes». «¿Como antes?». Una risa amarga escapó de mi garganta. «¿Te refieres a cuando yo era invisible? ¿Cuando mis regalos se quedaban sin abrir?
cuando mis palabras no contaban, cuando mi dolor no importaba. Por lo menos éramos una familia. No, Carmen, ustedes eran una familia. Yo era la intrusa tolerada. Se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más small, más quebrada. No sé cómo arreglar esto, Paula. No sé cómo ser diferente de lo que he sido toda mi vida. Y esa es exactamente la diferencia entre nosotras, le respondí. Yo he pasado toda mi vida tratando de ser diferente, mejor, más digna de amor. Tú has pasado toda tu vida esperando que el mundo se adapte a ti. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, la vida continuaba. Personas caminando hacia sus trabajos, niños yendo al colegio, ancianos alimentando palomas en el parque. Vida normal, vida que continuaba a pesar de los dramas familiares que se desarrollaban en apartamentos pequeños y casas grandes. Carmen, dije sin voltearme, voy a contarte algo que tal vez no sepas. Cuando cumplí 30 años y seguía soltera, mamá me preguntó si era lesbiana, no por curiosidad cruel, sino porque estaba preocupada de que yo no hubiera encontrado el amor. Carmen no respondió, pero sentí que estaba escuchando. Le dije que no, que simplemente nunca había encontrado a alguien que me amara lo suficiente como para quedarse cuando conociera a mi familia, porque cada hombre que traía a casa se daba cuenta inmediatamente de que yo no importaba aquí, de que era la hermana tolerada, la que sobraba, y ningún hombre quiere estar con una mujer que ni siquiera su propia familia valora. Me volteé para mirarla. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Mamá lloró esa noche. La escuché desde mi cuarto. Le estaba contando a papá que temía haber arruinado mi vida, que me habían fallado como padres. Paula, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca preguntaste. En 40 años, Carmen, nunca me preguntaste si tenía novio, si quería casarme, si deseaba tener hijos, si me sentía sola. Nunca te importó mi vida interior, mis sueños, mis miedos. Yo era solo un mueble incómodo en las reuniones familiares. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando aún más su maquillaje. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille y te pida perdón? ¿Que pase el resto de mi vida compensándote por algo que hice cuando era una niña? No, Carmen. No quiero nada de ti. La frase cayó entre nosotras como una sentencia final. Lo único que siempre quise fue que me amaras como a una hermana. Pero ese tiempo pasó. Ahora tengo 44 años. Y he aprendido a vivir sin el amor que nunca me diste. Ya no lo necesito. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser extrañas para siempre? No vamos a ser extrañas, Carmen. Simplemente vamos a ser lo que siempre fuimos. Dos mujeres que compartieron una casa durante algunos años cuando eran niñas. Se puso de pie, su postura rígida, defensiva. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear el testamento. Voy a demostrar que manipulaste a papá. Hazlo, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Pero piensa en esto. Si ganas, si logras que me quiten la herencia, ¿qué habrás ganado realmente? ¿Una casa vacía? ¿Dinero manchado con rencor? ¿La satisfacción de haber destruido completamente cualquier posibilidad de reconciliación? Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Siempre fuiste la preferida de mamá, murmuró. No, Carmen, yo fui la culpable de mamá. Hay una diferencia enorme. Cuando se fue, me senté en mi sofá y sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz de la decisión. La paz de saber exactamente quién era y qué valía. Esa tarde llamé a la agencia de viajes y reservé un boleto a España. Siempre había querido caminar por el Camino de Santiago, pero nunca me había atrevido a viajar sola. Las mujeres como yo no hacen ese tipo de cosas, me había dicho siempre. Pero las mujeres como yo era una categoría que yo misma había creado, basada en las limitaciones que otros habían puesto sobre mi vida. 3 semanas después, estaba parada en la Catedral de Santiago de Compostela, después de caminar 500 kilómetros con una mochila al hombro y ampollas en los pies. Había dormido en albergues con peregrinos de todo el mundo, había compartido comidas con extraños que se habían vuelto amigos, había descubierto que podía ser valiente, aventurera, interesante. En el camino conocí a María, una psicóloga jubilada de Barcelona que también viajaba sola. Ella me dijo algo que cambió mi perspectiva sobre todo. Paula, ¿sabes cuál es la diferencia entre las personas que se recuperan de traumas familiares y las que no? Las que se recuperan eventualmente se dan cuenta de que la familia que les tocó no define quiénes son, que pueden crear su propia familia, su propia vida, su propia historia. Cuando regresé a casa un mes después,
encontré 3 cartas esperándome. Una de Andrés, contándome sobre su nuevo trabajo y preguntándome si quería ir a cenar cuando volviera. Una de Sofía, con fotos de su graduación y una invitación formal para que fuera su madrina de graduación. Y una de papá, escrita con letra temblorosa, diciéndome que me había extrañado cada día y que quería que fuéramos juntos a visitar la tumba de mamá. No había ninguna carta de Carmen, y por primera vez en mi vida, eso no me dolió. 2 años después, tengo una vida que no habría podido imaginar cuando era la hermana invisible. Andrés y Sofía son parte regular de mi vida. Venimos juntos los domingos, me cuentan sus problemas amorosos, me piden consejos sobre trabajo, me incluyen en sus planes. Papá vive ahora en un hogar de ancianos donde lo visito 3 veces por semana, y aunque su memoria falla, siempre se ilumina cuando me ve. Carmen y yo nos hemos visto exactamente 2 veces en estos 2 años. En el funeral de la tía Rosa, donde nos saludamos cortésmente pero no hablamos, y en el cumpleaños 80 de papá, donde ella llegó tarde y se fue temprano, evitando cualquier conversación real. He usado parte de la herencia para tomar clases de pintura. Resulta que tengo talento. He vendido 3 cuadros a extraños que los vieron en una exposición local y los quisieron para sus casas. Estoy planeando otro viaje, esta vez a Japón, para estudiar el arte de los jardines zen. Pero lo más importante que he aprendido es esto: el amor no se mendiga, el respeto no se ruega, la dignidad no se negocia. Durante 40 años, busqué la aprobación de personas que habían decidido que yo no era digna de ella. Gasté décadas de mi vida tratando de ganarme un lugar en una familia que me veía como una intrusa. Me disculpé por existir hasta que casi me convencí de que mi existencia era realmente un error. Pero la carta de mamá me enseñó algo que cambió todo. No era yo quien tenía que demostrar que merecía amor. Eran ellos quienes tenían que demostrar que merecían el mío. Y algunos lo demostraron. Papá, con su arrepentimiento genuino y sus esfuerzos por enmendar el daño. Andrés y Sofía, con su valentía para cuestionar todo lo que habían aprendido y construir algo nuevo. Otros no lo demostraron. Carmen, Roberto, todos aquellos que prefirieron aferrarse a la comodidad de sus prejuicios antes que enfrentar la incomodidad del cambio. Ahora, cuando paso por la casa donde crecí y veo que está en venta, no siento nostalgia, siento gratitud. Gratitud por haber salido de ahí. Gratitud por haber encontrado el valor para reclamar mi propia vida. Gratitud por haber aprendido que la familia real no se define por la sangre, sino por la elección, por el amor genuino, por el respeto mutuo. Ya no soy la hermana invisible, soy Paula. Tengo 46 años, viajo sola, pinto paisajes que vendo a extraños, tengo sobrinos que me adoran y un padre que finalmente me ve. Y sobre todo, tengo algo que nunca tuve antes, la certeza absoluta de que merezco ser amada exactamente como soy. La niña de 2 años que fue abandonada en un orfanato, finalmente encontró su hogar. No en la casa donde creció, sino en su propia vida, en sus propias decisiones, en su propia capacidad de elegir quién merece un lugar en su mesa. Y esa mesa, por cierto, siempre tiene espacio para quienes llegan con amor genuino. Pero ya no hay lugar para quienes vienen solo por obligación, por costumbre o por conveniencia. La próxima Navidad la pasaré en Praga, visitando los mercados navideños que siempre quise conocer. Andrés y Sofía vendrán conmigo, porque ahora somos una familia elegida, una familia construida sobre respeto mutuo y amor genuino. Carmen puede quedarse con sus tradiciones vacías, sus reuniones familiares donde el amor se mide por la tolerancia y la felicidad se simula para mantener las apariencias. Yo me quedo con la verdad, dolorosa, liberadora, sanadora. Y la verdad es que merezco ser amada. Siempre lo merecí. Y ahora, finalmente, lo sé.